poquito para tratar de entender bien, muchachos. Estamos en la última parte de esto, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver entonces. Lo primero que debemos hacer nosotros es identificar el, el costo del equipo de trabajo de desarrollo de software. Para determinar dicho costo de una unidad de medida de software necesitamos valernos de información de proyectos pasados que tenga la organización. También podemos usar información de otras fuentes de referencias como organizaciones similares y bases de datos de rendimiento. Para nuestro caso, se recuerdan que al principio hicimos este cálculo. Teníamos un equipo de desarrollo de 8 personas. Su costo mensual directo, este es el directo, nos dio 14.500 con un costo total de $20,000. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan de ese valor? Sí, profesor. Ajá, bueno, digan algo, porque si no, entonces... Sí, profesor. Ajá. Bueno, para determinar este costo, debemos considerar el número de personas, cuál es la remuneración de cada uno de ellos. Por ejemplo, ahí tenemos todos esos datos pasados en limpio. Además de considerar otros gastos de tipo administrativo, nuestra reserva de riesgos, etcétera. Allí teníamos, esto fue lo que calculamos anteriormente, de donde vamos a tomar este valor de 20,000. Entonces recordamos este valorcito de aquí y continuamos. Si estamos haciendo el proyecto para un tercero y nos solicitan elaborar la estimación de costos del proyecto de software, tenemos que agregar además el margen de ganancia, o es decir, el sueldo que nosotros esperamos recibir, bien sea de tipo porcentual o bien sea de tipo fijo. Pero vamos, en este ejemplo no vamos a tomar sino como que el proyecto es de nuestra propia responsabilidad. En segundo lugar, debemos determinar las unidades de medida de trabajo que puede realizar ese grupo al mes. Supongamos que examinando información histórica de la organización, de otros proyectos, etcétera, del último año, de los últimos 12 meses, determinamos que el equipo de trabajo ha sido capaz de producir en promedio 20 puntos de función al mes. Es decir, que una aplicación de 20 puntos Cosmic, de 20 puntos de función, la construían en un mes. Una aplicación de 100 puntos tardaban 5 meses. Esto es solamente un valor que estamos de referencia por el momento, porque no tenemos valores históricos en sí. Recuerden que ustedes suponen que son programadores nuevos, etcétera. Esto también se puede, digamos que estimar en base a las capacidades aproximadas de cada uno. Entonces, de aquí, esto nos permite calcular un costo por unidad de medida. Fíjense que allí tenemos la ecuación que vamos a utilizar. En primer lugar, decimos que el costo por punto de función CPF es igual al costo del mes del equipo de trabajo por la cantidad de puntos de función que pueden generar al mes, que pueden concluir al mes. Vamos a ver esto cómo lo sacamos. Dígame, ¿cuál era el costo mensual del equipo de desarrollo que estábamos planteando? ¿De cuánto era? 20.000. $20,000. ¿Cuántos puntos de función eran ellos capaces de cumplir al mes? 20. 20. Si dividimos 20,000 entre 20, ¿cuánto nos da el costo de cada punto de función? 1.000. 1,000. Entonces allí tenemos nuestro primer valor. Ya sabemos que cada punto de función
que tenga nuestro software que vamos a construir va a tener un valor de 1000. Seguidamente analizamos o recordamos lo siguiente. El software que estamos estudiando, el de la farmacia supuesta que estábamos inventando, habíamos establecido este tamaño. Dijimos que era un total de 50 puntos de función. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando hace un momento? Entonces, para que esta medición sea exacta, debemos considerar que un punto de función solamente puede ser considerado como desarrollado cuando está completamente listo e instalado en el ambiente de producción, es decir, funcionando en la empresa. Por lo tanto, si una funcionalidad se desarrolló, pero aún está en periodo de pruebas o no se ha pasado a lo que es producción, es decir, no se ha puesto a funcionar, no se debe contabilizar para el cálculo del promedio de puntos de función del mes que tienen los empleados de nuestro equipo de desarrollo. No vamos a contar nada que haya quedado a medias, solamente lo que esté totalmente terminado. Entonces, vamos en base a esto a estimar el costo de nuestro proyecto. Fíjense que el costo del proyecto de software es igual al tamaño del software. ¿Cuál era el tamaño de nuestro software? Por 50 productos. ¿Ah? 50. 50, muy bien. Hablo un poquito más duro, sin pena, que no se les oye. ¿Y cuántos puntos de función? Disculpen aquí, esto no es entre, esto es por. ¿Cuánto valía cada punto de función? ¿Cuántos dólares le habíamos colocado al precio del punto de función? 1000. Entonces, ¿cuál sería el costo del proyecto de software? 50.000. 50.000 sencillamente, sí. Aquí hay que corregir. Tengo entre, me copié de la función anterior, en vez de ponerle por, le puse entre. Bueno, después lo edito en la... Por cierto, yo les pasé, bueno, yo lo voy a pasar por si acaso. Sí, sí lo había pasado. Entonces, allí tendríamos el costo de nuestro proyecto de software. Ese costo del que estamos hablando es un costo mínimo. Ese es el valor mínimo que deberíamos cobrarle a nuestro cliente. Pero, como por lo general, los diferentes clientes nos van a solicitar algún tipo de descuento, de rebaja, etcétera, se establece entonces un valor negociable. De allí que entonces le añadimos un porcentaje de negociación para poder jugar con eso cuando el cliente se nos presente respecto al código, al costo. Vean que en este caso el costo del proyecto final o negociable, de ese negociable no final, es igual al costo mínimo más el porcentaje de negociación. Si por ejemplo en este caso nuestro costo mínimo era de 50.000 y le colocamos un 10% adicional, nuestro costo negociable vendría a ser de 55.000. ¿Entienden lo que se hizo aquí? Sí, profesor, aumentarle el 10%. Añadirle un porcentaje para que cuando el cliente nos pide una rebaja no bajar de nuestro mínimo. Si nos acepta sin rebaja, buenísimo, porque tenemos dinero extra. Pero si nos pide rebaja, entonces podemos bajarle un poquito y el cliente queda más contento, más satisfecho. Porque tú sabes que a la gente le gusta que le den su rebaja. Profesor, una consulta. Aquí, bueno, por la estructura de haber llegado a este punto, ya en una fase se consideró el factor de riesgo, ¿no? Ya no Sí, sería claro. considerable ponerlo acá, sí. Vean que en lo que es la parte del riesgo lo habíamos establecido antes aquí. Reserva de riesgo. Claro. Lo que pasa Profesor, Ajá.
Profesor, un favorcito, no sé si me podrá añadir en la lista porque mi celular se está descargando y estoy ahorita en el centro. Bueno, yo pasé la lista hace un momento, yo creo que usted estaba allí, de todas maneras deje que terminemos y reviso. Ya pues, profesor, estaba conectado siempre. Gracias. Bueno, entonces como estábamos diciendo, aquí tenemos cubierto en este costo mínimo todos nuestros gastos y todos los sueldos de los empleados, todo lo que estamos hablando. Esto estamos hablando en términos de una consultoría de una empresa de independiente que sus miembros comparten la responsabilidad y las ganancias. En el caso, por ejemplo, de que la consultoría trabaje para una organización grande, esa organización externa se encarga de la negociación y muchas veces este porcentaje sube bastante. Pero esto ya es, digamos que lo más, ¿cómo podríamos decir esto? Esto sería lo más adecuado, lo más normal, porque tampoco podemos pensar en colocarle a nuestros clientes un precio demasiado exorbitante y que después a final de cuentas nieguen el proyecto porque alguien les pidió un porcentaje más bajo porque no colocó tal valor de ganancia adicional. Entonces por querer irnos demasiado alto nos quedamos sin el chivo y sin el mecate. Lo siguiente que podemos nosotros determinar es la duración aproximada estimada del proyecto. Fíjense que en este caso decimos que es el tamaño del software entre la cantidad de puntos de función que puede el equipo de consultoría generar, trabajar durante el mes. ¿Cuánto era nuestro tamaño del software? 50. 50. ¿Cuántos eran los puntos de función que eran capaces de trabajar nuestro equipo al mes? 20. Eso quiere decir que ¿cuántos meses va a durar el proyecto? 2.5. 2.5. En este caso, nuevamente hacemos algo similar a lo anterior. Hacemos una aproximación hacia arriba. Nunca debemos hacer aproximaciones hacia abajo porque nosotros no podemos ponernos en riesgo de tener que asumir costos o de tener que cubrir de nuestra parte con los diferentes problemas por el cálculo inadecuado de la aproximación. Siempre debemos aproximar hacia arriba, hacia nuestro favor, porque en todo caso el cliente, igual que como pasó con lo del costo anterior, que pedíamos 55 para que nos dieran 50, igualmente aquí le pedimos 3 meses, inclusive le podríamos pedir 4 porque el tiempo es un factor sumamente peligroso, para que el cliente después al final acepte 3. Pero nunca deberíamos bajar de esos 2.5 meses que establecimos a través del cálculo, porque si lo hacemos vamos a caer en problemas donde el cliente, sí, pero tampoco podemos abusar. Tú no le puedes decir a un cliente que vas a durar un año haciendo una aplicación que a lo mejor la hace en 3 meses. Siempre es como decir algo como tipo un porcentaje razonable. No, voy a durar 2 meses y medio, lo aproximo a 3, pero le voy a pedir 4 por si acaso. Porque tampoco vas a echarte a dormir y esperar a perder 1 o 2 meses y después empezar a hacer el desarrollo. Además, también, como dice mi esposa, es pérdida tanto para ti como para el cliente. ¿Por qué? Porque se supone que mientras que tú estás haciendo un desarrollo, como eso requiere de gran esfuerzo, atención, etcétera, y es una cuestión bastante costosa, tú no te vas a dedicar a el mismo equipo de 8 personas no se va a dedicar a 2 proyectos al mismo tiempo. Si ellos pueden hacer el proyecto, sí, no, sería como un porcentaje de negociación de nuevo. Un adicional de negociación. Así como en la parte del costo. Fíjense que aquí en el costo del sistema nos daba 50,000 y esto incluye la reserva. La reserva. Es decir, que aquí teníamos un adicional que a lo mejor no lo vamos a utilizar, pero que está allí por si acaso. Que esto ya es una ganancia si no lo utilizamos. Pero aparte de esta reserva, le añadimos un porcentaje de negociación para poder que el cliente tenga la capacidad de solicitarnos que le rebajemos algo. Entonces aquí hacemos lo mismo. Nosotros hacemos nuestra aproximación
y luego a esa aproximación le hacemos un porcentaje de negociación para que cuando el cliente venga a solicitarnos, que no un poquito menos porque van a tardar mucho, nosotros tengamos la capacidad de decirle, bueno, está bien, una semana menos. Igualito todavía, no le dicen a él, pero igualito todavía están por encima de su tiempo estimado. Usted no sabe si, por ejemplo, cuando están haciendo el desarrollo, llega y se enferma una persona del grupo, alguien importante, o pasa cualquier cosa. Para eso es ese margen de tolerancia, esa aproximación hacia arriba y ese margen de negociación. Entonces, finalmente, aquí podemos ver resumida toda la información de la que estamos hablando. Fíjense lo siguiente. Habíamos establecido lo siguiente. El tamaño del software estamos basándolo en puntos de función, no en líneas de código ni en complejidad. ¿Por qué no usamos esas dos métricas? Ambas tienen el mismo motivo. Alguien que me diga por qué no usamos ni cantidad de líneas de código ni complejidad. Porque no valora la eficiencia, no al contrario, la desanima. Exactamente, felicitaciones que están por ahí pendientes. Entonces estamos trabajando con puntos de función precisamente por eso. En segundo lugar, habíamos establecido un tamaño del equipo de trabajo de 8 personas. ¿Por qué? Porque ya en cierta clase vimos que ese es el tamaño óptimo para la mayoría de los desarrollos generales. Ya cuando son proyectos muy grandes, ese número puede aumentar. Generalmente cuando son muy pequeños se sigue manteniendo igual. De allí calculamos un costo mensual del proyecto, porque no es del equipo realmente, es del proyecto como tal, donde teníamos un costo directo, que es el costo del personal, de 14.500. Y teníamos un costo indirecto y un costo y una reserva de riesgo. Es la suma de esos tres valores. Nos daría entonces el costo mensual del equipo de trabajo, que fue de $20,000. La capacidad de trabajo, es decir, el número de puntos de función que ellos son capaces de completar al mes, lo establecimos en 20. ¿De dónde debería salir esto? De la información histórica. Pero esto es más para equipos de trabajo que ya tengan tiempo en funcionamiento. Si no hay información histórica, podemos utilizar la teoría, podemos utilizar otros valores para aproximarlo. Pero puede ser que al final de cuentas, cuando supongamos que es un equipo nuevo y cuando veamos, podemos ser más lentos o más rápidos que lo que estamos estableciendo. Pero la idea es que quedemos cerca de esta aproximación. ¿Por qué? En el caso de que seamos más rápidos no habría ningún problema. Le ofrecimos la aplicación a la persona para 3 meses y terminamos en 2. Eso no hay problema, más bien es beneficioso. Pero si somos más lentos, vamos a tener que contratar personal adicional para poder cumplir con lo que le ofrecimos al cliente. Y este personal adicional representa un costo que a final de cuentas el equipo de desarrollo es el que va a tener que asumir, porque ya el cliente había fijado un precio ya para lo que estamos haciendo. Entonces allí debemos estar pendientes de que cada uno de los miembros de ese equipo de trabajo cumpla a tiempo con lo que le corresponde y de manera adecuada. ¿Por qué? Porque también los errores que se presentan durante la construcción, las discordias, etcétera, aumentan nuestro tiempo de desarrollo. Y nosotros la idea es que debemos cumplirle al cliente con lo que se le ofreció. Lo siguiente que estuvimos hablando aquí fue acerca de la unidad de medida. Nosotros establecimos como unidad de medida el punto de función, el cual se basa en la cantidad de requerimientos que estamos cumpliendo, en la cantidad de operaciones, de funciones útiles que recibe el usuario, el cliente,
cuando pone en funcionamiento esa aplicación. Entonces calculamos dividiendo lo que es el tamaño, el costo del equipo mensual entre las cantidades de puntos que puede trabajar al mes, el costo que tienen nuestros puntos de función. Vean que en este caso obtenemos un resultado de 1000 porque es una ecuación o un cálculo bastante sencillo. Simplemente 20.000 entre 20. Más exacto no podía ser. Luego de allí procedimos a calcular lo que era el costo total del proyecto. El costo total del proyecto viene de la multiplicación de la cantidad de puntos que determinamos para su tamaño por el costo por punto de función, es decir, 50 por 1000, que nos da 50.000. También un cálculo sencillo, aquí está. Luego dijimos que es necesario habitualmente establecer, aunque sea un pequeño margen de negociación, donde el cliente nos puede pedir rebaja o nosotros mismos podemos ofrecerla. Al cliente le encanta mucho cuando, por ejemplo, nos dice: mira, te vale 60.000, pero si haces el contrato ya, te voy a cobrar 55.000. Me voy a ahorrar 5.000 soles nada más que por hacerlo ahorita. Vamos a firmar de una vez el contrato. Y así no le damos mucho tiempo de pensar, de complicarnos con quejas y cuestiones. Ya una vez que el contrato está firmado, ya ¿cómo es? Ya hay que ir solucionando. Entonces ese valor negociable nos va a llevar al final a obtener un costo acordado. Un costo acordado, que es el que se decide entre el cliente y el equipo de desarrollo, el cual por lo general va a ser menor que este negociable, pero mayor que este mínimo. No lo coloco aquí porque ese costo es bastante variable. Depende de la capacidad de negociación de ambas partes. Si el vendedor, es decir, el miembro del equipo de desarrollo, es buen vendedor, a lo mejor en vez de cobrar 55, termina cobrando 70. Porque he visto personas que son así, después se quedan con los otros 15.000 como comisión para ellos. Pero se cierra el negocio. Si el que es mejor negociando es el cliente, a lo mejor terminan cobrando 50.000 por el proyecto, que es lo mínimo posible, al costo ya. Entonces, pero allí tenemos, recordando que inclusive en el caso de esos 50.000 hay un margen de riesgo, el cual es una ganancia adicional si logramos hacer todo con cuidado y sin problemas. Profesor, Dígame. profesor, una consulta. Y después del proyecto que se hace, se ejecuta por un monto que sale total. Ahora, de ahí viene también de alguna manera mensualmente el soporte del sistema, ¿no? O sea, que no queda ahí todo. Esos son otros. Lo que pasa es que yo no quise, para no complicarlos, añadir todo ese tipo de detalles. Pero hay que añadir, por ejemplo, a eso que es, por ejemplo, se va a tener soporte técnico por 3 meses de garantía. Ese soporte técnico es un empleado que se va a encargar expresamente de eso. Hay que sumar ese costo. Ese empleado, aparte de su sueldo, necesita viático, necesita etcétera para la empresa o X. O el soporte es por teléfono, etcétera. Esos son valores adicionales que hay que añadirlo. Lo que pasa es que, repito, para no complicar tanto la explicación, no quise meter todos esos valores adicionales. Pero uno, cuando va a hacer esa evaluación del costo en sí, debe incluir todos esos elementos que puedan ser necesarios. Eso entraría dentro de lo que son los costos indirectos, puede ser. Donde metemos, o costos no indirectos, sí, indirecto, la parte administrativa. Soporte técnico, por ejemplo, 5% adicional, 10% adicional. Y ya con eso cubrimos, o se hace no por porcentaje, sino que se hace, aquí está, voy a poner al analista que cobra 50 por día. Lo voy a poner 3 meses como soporte técnico con esa posibilidad, que son 1.250. Tengo que sumarle entonces 3.000 y tanto al costo del proyecto, y así vamos abultando el costo.
Pero todos esos son valores a tomar en cuenta. Dígame. Profesor, Ajá. sí, profe, solo estaba mirando y digo esto, al final estos costos para venderlo el sistema, estamos hablando de que creo que pueden ser dos cosas, ¿no? O vender el empaquetado o vender el fuente. Creo que eso también... No, ajá, que eso depende del caso. Bien, hay muchas formas de vender. Bien. Por ejemplo, supongamos que este caso que se está planteando es específicamente cuando una empresa X nos contrata para desarrollarle su software. Es decir, simplemente nosotros hacemos el sistema, se lo entregamos a la empresa instalado y le damos soporte por cierto tiempo. Ese es el caso que se está planteando. Pero cuando es, por ejemplo, para un caso de un software que nosotros vamos a distribuir, el cálculo variaría un tanto, ya que hay que colocar, digamos que hay que aumentar el costo para contar una ganancia mayor, porque el tiempo de cobro también puede ser mayor. Si nosotros, por ejemplo, nos costó, este fue nuestro valor, 50.000, y nosotros esperamos vender 1.000 copias de esa aplicación en el primer año, por decir un número. Quiere decir que nosotros 50.000 entre 1.000 no podemos cobrar menos de $50 por esa copia. Pero como es un periodo tan largo, terminamos diciendo que la copia vale 100 o $200 en vez de 50, porque hay que aumentar ese tiempo que debemos esperar para cobrar. Puede ser que a final de cuentas digamos, no, nosotros no vamos a vender 1.000 copias. Esperamos vender en el primer año 10.000 copias de la aplicación. Quiere decir que cada una nos va a tener un costo de $5. Entonces digo, bueno, como voy a vender bastantes copias, le voy a poner por costo $20 como mínimo. En el caso de estas versiones que son para la distribución así por internet, etcétera, no podemos colocar tampoco abusar elevando demasiado el costo, ni tampoco ser demasiado optimista y colocarlos muy bajos, porque ambos casos nos pueden llevar a problemas. Elevar mucho el costo puede llevarnos a lo que es un rechazo de parte del cliente, y bajar mucho el costo nos puede llevar a lo que son pérdidas por la tardanza en el cobro. Inclusive debemos tener cuidado porque si no tenemos buenas medidas de seguridad, puede darse el caso donde, por ejemplo, un hacker compre en $20 nuestra aplicación, la clone, la varíe, la desbloquee, etcétera, y después empieza a venderla a 10. Y entonces cuando veamos por qué la gente no nos está comprando nuestra aplicación que tiene todas las funcionalidades que necesitan, etcétera, resulta ser que en el mercado hay una versión pirata que cuesta 10, que cuesta 5, porque al hacker lo que le costó todo el tiempo de trabajo fueron sus $20 más unos días para desbloquearla, así que no le duele ponerla sumamente barata. Y entonces mientras que nosotros estamos pidiendo $20 por un trabajo que nos costó 3 meses realizar, él está cobrando $5 por un trabajo que le costó apenas unos minutos. Ajá, vamos aquí. Lo último que tengo que decir es que recuerden que el valor negociable y la duración propuesta nos permiten establecer un acuerdo con el cliente, mejorando lo que es la aceptación. Vamos a borrar aquí. Bueno, vamos a explicarle, me piden que les explique algo sobre el TP. Profe, ¿tiene un modelo de contrato, profesor? ¿Ah? Un modelo de contrato. No tengo aquí a la mano, yo no les pasé un acta de esa de constitución del proyecto. Lo que pasa es que hace finales de año perdí casi todos mis archivos por unos virus, una cuestión. Entonces no tengo de momento, tengo que volverlos a buscar o volverlos a crear. Pero por lo menos allí tienen las características generales. Vamos aquí rápidamente.